Y el versículo 3, el libro de Juan, capítulo 21 y el versículo 3, hermanos. Me dicen un fuerte amén cuando lleguen por ahí, hermanos. Amén. ¿Tienen calor, hermanos? Hermano a José, si le puede bajar un poco, ¿verdad? Que la gente está soplando un poco. Ya le bajaron, ya le puso on y toda la cosa. Qué bendición, hermanos, de que ya no quepamos en un cuarto, amén, hermanos. Y, antes esto batallábamos no batallábamos, es decir, pero al tiempo donde estábamos, Dios no nos había dado el crecimiento para llenarlo. Y eso que, hermanos, en esta semana tal vez nos faltan unas 3 o 4 familias de la iglesia que están en vacaciones y están afuera. Y le doy gracias a Dios por el crecimiento que la iglesia ha tenido, hermanos. Y debemos entender que no es por un hombre, es por la voluntad de Dios. Les voy a hablar, hermanos, de esta noche algo bien simple. Salió, hermanos, de esto regularmente cuando tengo un día de descanso en estos días. Tuve un día de descanso y me llevo a los jóvenes a trabajar. Y es bueno llevar a los jóvenes a trabajar, hermanos. Amén. Y ahora yo les pago, yo les doy si me trabajan mediodía, un buen día trabajado, yo les doy sus $40, mediodía, hermanos. Está bien, amén, hermanos. Amén. $40 por 4 horas está bien. Y entonces no piense que los extorno o les robo, ¿verdad? Pero un joven me hizo una pregunta, hermanos, que me hizo pensar y me hizo meditar toda la semana. Me hizo esta pregunta: pastor, ¿algún día ha querido dejar las cosas de Dios completamente? Y me hizo pensar, porque regularmente, hermanos, si le voy a ser sincero, a ningún pastor le gusta decir ese tipo de cosas. Pero yo le voy a ser sincero. Hubo un día, y yo creo que ha habido días donde uno se desanima. ¿Están conmigo el día de hoy? Yo creo que como todo cristiano, uno pasa por un desánimo, ¿verdad? Algo difícil en su vida, y uno dice, ¿verdad? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero uno sabe que no va a dejar los caminos de Dios, amén, hermanos. Uno sabe que uno va a seguir adelante. Pero me hizo pensar este muchacho de un día que sí estaba listo para dejar las cosas de Dios. Y me acordé de ese día, hermanos. Estaba yo en el colegio y creo que era mi segundo, yendo para mi 3er año de colegio. Y había hecho unas malas decisiones con mis finanzas y estaba en deuda, estaba endeudado yo. Y es por eso que le digo que no se endeude, amén, hermanos, la deuda es mala. Y estaba endeudado yo y había tenido una cirugía y no había trabajado por creo que 1 mes y medio por la cirugía. Me habían sacado mi apéndice, ¿sabes si dice apéndice? Y entonces no había trabajado por 1 mes y medio y estaba batallando yo. Y no solamente eso, yo creo que también batallando espiritualmente. Estaba también, no es que había dejado la Biblia, no es que estaba en un colegio bíblico donde escuchaba predicación, yo creo que todos los días. 5 días a la semana escuchaba predicación. No estaba, hermanos, alejado necesariamente de predicación. Pero lo que sí estaba tan desanimado que estaba pensando en dejar completamente las cosas de Dios. Y me acuerdo de estábamos acabando ya lo que era el año escolar. Íbamos a entrar a junio, donde no hay clases. Junio, julio y agosto no hay clases. Y la rutina mía era de trabajar 2 trabajos durante ese tiempo para que pudiera ahorrar, ¿verdad? Y pudiera pagar mi colegiatura más adelante, para que no batallara el resto del año. Y las finanzas y todo lo que me estaba pasando me desanimó de tal manera que dije, bueno, pues ¿para qué voy a trabajar otro trabajo? Si de todos modos, si trabajo, voy a estar endeudado, no voy a estar en la escuela y no va a funcionar esto. Yo me acuerdo, hermanos, que llegó, y siempre, hermanos, cuando usted tiene una situación como esas, no falta que el diablo llegue a su vida y empieza a desanimarlo aún más, amén, hermanos.
Y me acuerdo, nuestro colegio bíblico, tal vez algunos de ustedes han visto el video, y hay un lago, hermanos, alrededor, y en ese día tenía un tiempo donde podía ir a orar, y fui a orar y a caminar, y estaba tratando de veras orar, pero en mi desánimo dejé que, en vez de que orar y ser espiritual, dejé que el diablo empezara a hablar, a comunicarse conmigo, y me dijo: tú sabes que tal vez nunca vas a ser pastor. Tal vez no la vas a hacer nunca, Gerson. ¿Para qué? Mira, ni tienes novia. ¿Cómo vas a ser pastor sin esposa? No estaba citando al tiempo, ¿verdad? Y luego estaba caminando, hermanos, y en vez de ir a orar, fui a desanimarme más con el enemigo. Amén, hermanos. Y yo no sé si eso le ha pasado a usted o le ha pasado en su vida. Pero salí ese tiempo, hermanos, y dije: voy a regresar a mi lugar, a donde tenía mi cuarto. Y fui a mi cuarto, hermanos, y ya tenía las cajas listas. Es una mala enseñanza que cuando usted ya va preparando para correr. Amén, hermanos. Ya tenía mis cajas, ya había recogido mis cajas, y tenía mis cajas, y ya había puesto todos mis libros ahí. Y empezando a arreglar todos mis libros, y dije: pues ¿para qué voy a guardar mis libros si nunca voy a ser pastor de todos modos? Mejor los voy a dejar aquí. Y empecé a pensar así, hermanos. Y el desánimo llegó conmigo. Y quiero hablarles acerca de eso. Ese fue el día que por completo quería dejar las cosas de Dios. Usted dice: ¿por qué, pastor? Porque yo sabía que si yo iba a la casa, no iba a regresar a ir a la iglesia, hermanos. ¿Están conmigo el día de hoy? Y es por eso que su pastor tantas veces le dice que no se detenga en su vida cristiana. Porque escúcheme bien, cuando usted se da por vencido, escúcheme bien, uno bien sabe que ha sido derrotado, y regularmente no va a estar creciendo en la vida espiritual, sino va a retroceder en su vida espiritual. Y entonces yo sabía, hermanos, que si yo me iba así, desalientado, no planeaba yo ni de irme a la casa. Yo planeaba llegar a otro lugar con otras personas. Yo no estaba pensando ya de la iglesia, hermanos. Ya no estaba pensando yo de la voluntad de Dios. Ya no estaba pensando de las cosas espirituales. Y entonces me pasó algo, hermanos. En ese tiempo estaba diciéndole: Señor, me tienes que enseñar qué tengo que hacer. Yo sé que lo correcto era de quedarme. Pero, hermanos, yo estaba pasando por un tiempo, al minuto donde yo lo estaba pasando, que se me hacía bien difícil ver las cosas funcionar. Se me hacían bien difícil las cosas, creer en lo que Dios podía hacer en el futuro. Y leí este versículo, hermanos, y de ahí voy a tomar el mensaje en esta noche. Libro de Juan, capítulo 21 y el versículo 3. ¿Lo tienen por ahí, hermanos? Léanlo conmigo, iglesia, en este día. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Escúcheme bien, hay muchas veces que yo me pudiera pensar en este versículo que leí en ese día. Y lo que el apóstol Pedro estaba diciendo aquí, hermanos, no era que él iba a ir a pescar un ratito. Lo que él estaba diciendo, si usted conoce la historia, esto era después que él había negado a Jesucristo 3 veces. Este es el hombre que había negado a Jesucristo y había ido, hermanos, a calentar sus manos, ¿verdad? Y cuando dijeron: oye, tú eres uno de aquellos cristianos, tú eres uno de aquellos que glorifica a Cristo, que andaba con Él, tú eres el que le cortaste el oído a aquel hombre que fueron a acechar a Jesucristo para traerlo a crucificarlo. Y él dijo: no soy yo. Lo negó. Y ahora se encuentra en una posición desanimado, Pedro, hermanos. Y probablemente, así como me estaba pasando a mí, yo creo que probablemente el diablo se había sentado a un lado de Pedro y le había dicho: Pedro, la regaste. Pedro, de veras que la regaste. Tú dijiste que nunca ibas a negar al Señor Jesucristo. Y en este día lo negaste 3 veces. Aún más te preguntaron: tú eres uno de aquellos, y una vez más lo negaste. Pedro, ¿qué ha pasado contigo? Tú eres un desastre, tú no puedes ser llamado un hijo de Dios. Y tenga cuidado, hermanos, cuando el diablo empieza a hablarle de esa manera. Porque hay muchas veces que usted piensa que son sus pensamientos, pero esos no son los pensamientos de Dios, hermanos. Esos son los pensamientos de un diablo. Todas las cosas que lo desaniman de esa manera no vienen de Dios. Amén, hermanos.
Todas las cosas que le dicen, no, tú no eres un hijo de Dios. El acusador de los hermanos, dice la Biblia, que es el diablo, hermanos. Él es el experto para acusarlo y decirle, no, tú no la haces, tú la riegas, tú eres un desastre. No, hermanos. Esas son las palabras de un diablo. Y muchas veces me he ponido a pensar en el desánimo que pasó Pedro. Y dijo él, yo me voy a pescar. La decisión que él hizo es, tú sabes qué, ya me voy. Voy a dejar las cosas de Dios. Voy a dejar las cosas que yo he aprendido por estos 3 años y medio. Voy a dejar lo que yo aprendí en la predicación de Jesucristo. Yo voy a dejar aquellas cosas que yo he visto. Y yo voy a dejar todo esto, lo que conozco de mi Señor. No puedo ya hacerlo más. Y tal vez para nosotros que ya leemos la Biblia decir, come on, Pedro, échale ganas, dale gas. No te desanimes. Pero cuando uno pasa por uno de esos problemas, se siente que todo el mundo se le está cayendo encima, hermanos. ¿Están conmigo el día de hoy? Siente que ya se está ahogando en sus últimos días. Y uno está dispuesto a dejar las cosas de Dios por un desánimo. O en veces, hermanos, porque hemos sido lastimados. O en veces porque nos ha faltado nuestra comunión con nuestro Señor. Pero por una otra cosa nos pasan situaciones. Nos pasan, hermanos, situaciones financieras donde nos falta dinero. Nos falta salud en veces, hermanos. Y nos faltan cosas para la familia. Y si no tenemos cuidado, muchas veces empezamos a escuchar la voz del enemigo, que no servimos para nada y que no la vamos a hacer, y que no somos buenos padres, y que no somos buenas madres, y que no somos buenos cristianos, y para qué vas a la iglesia, y mira, no hagas eso, y nada más eres un hipócrita. Y hermanos, esas no son las voces de un Dios santo. Esas son las voces de un enemigo. Y yo no sé lo que tal vez un día usted va a pasar, y tal vez esto es en preparación, pero me hizo pensar y meditar en este día. Porque yo muchas veces me he ponido a pensar en este día, hermanos, pero lo trato de olvidar, porque yo no quiero regresar a lo que yo antes era. Y en ese día, hermanos, yo me puse a pensar en lo que Pedro había decidido hacer. Y hermanos, simplemente, ¿verdad? En ese día cuando leí esto, dije, yo voy a hacer la misma decisión que Pedro hizo. Yo voy a decidir de regresar a mi vida antigua. Porque Pedro es lo que estaba haciendo. En regresar a la pesca, hermanos, este era su oficio antiguo. Ahora Dios ya le había llamado a ser un predicador. Y entonces él, hermanos, había dicho, yo voy a regresar a la pesca. Voy a regresar a mi vida antigua. Ya no quiero esto del ministerio. Ya no quiero esto de servir a gente. Ya no quiero esto de leer la Biblia. Ya no quiero esto de la oración. Y me puse a pensar y a meditar en esa noche, hermanos, lo que iba a causar en mi vida. Y me puse a meditar todas las cosas que Dios había hecho en mi vida. Me puse a acordar del primer día que llegué a la iglesia. Dije, Señor, voy a regresar a donde regresé cuando primero llegué a la iglesia. Y dice, y me puse a pensar, hermanos, a donde el primer día que había leído mi Biblia. Y me puse a pensar de la primera vez que había orado yo. Y me puse a pensar de la primera vez que yo tuve compañerismo con la iglesia. Y me puse a pensar, hermanos, de aquel día donde yo por la primera vez guié una alma para Cristo. Y me puse a pensar de aquel primer día donde me dejaron enseñar una clase de escuela dominical. Y tuve algunos niños ahí enfrente y estaba espantado yo y no quería enseñar la clase porque era un niño, ¿verdad? Era un muchacho que era inseguro y no me gustaba ponerme enfrente de la gente y batallaba yo en hablar enfrente de la gente. Pero después de hacer algunas de esas cosas, me recordé del gozo que me habían dado, hermanos, como cristiano. Me recordé de aquel día después de que acepté a Cristo, de la sonrisa que Dios puso en mi cara y del gozo que Él puso en mi corazón. Me puse a acordar de la primera alma que gané para Cristo y la primera alma que llevé a la iglesia y lo vi convertido y lo vi bautizado al muchacho porque yo había crecido con él. Y me acuerdo cómo me sentía como un niño chiquito, hermanos, aplaudiendo, ¿verdad? Simplemente porque mi amigo había aceptado a Cristo y aplaudiendo cuando yo lo vi siendo bautizado. Y me acuerdo del gran gozo, hermanos, que sentí. Y el Señor empezó a trabajar en mi vida en esa noche. El Señor empezó a decirme, Gerson, ¿me vas a dejar?
Gerson, ¿vas a olvidarte de todo lo que yo he hecho con tu familia? Y me empecé a recordar, hermanos, de cuando mi familia no iba a la iglesia. Y me empecé a recordar de las cosas que habíamos sufrido, de los pleitos que habíamos tenido. Gracias, Jonathan. Me empecé a acordar, hermanos, de cuántas veces nosotros no habíamos comido juntos y cuántas veces yo había dicho cosas a mi mamá como: yo me quiero largar de esta casa, yo no te aguanto más a ti, ya no quiero vivir aquí. Me empecé a acordar de todas las cosas negativas que hacíamos y me empecé a acordar de las parrandas donde yo y mis hermanos andábamos y el desastre que hacíamos y cómo Dios nos había sacado de eso. Cómo Dios nos había libertado de ese tiempo tan frustrante de nuestras vidas. Me acuerdo de aquel tiempo, hermanos, donde Dios nos rescató y uno por uno empezamos a llegar a la iglesia. Y uno por uno empezó a escuchar la predicación. Y uno por uno empezó a ser salvo y bautizado, hermanos. Y empezar a servir a Dios. Y la pregunta que estaba escuchando en mi corazón es: Gerson, ¿me vas a dejar después de todo lo que yo he hecho por ti? Empecé a regresar al tiempo donde empecé a convertirme de tal manera, hermanos, que la Biblia se empezó a abrir en mis ojos. Antes había una rebeldía en mi corazón contra Dios, y cuando empecé a perdonar las raíces de amargura que yo tenía contra mi padre verdadero, porque me había dejado a una temprana edad, y empecé a anotar cosas en la Biblia, y empecé a sacar una pluma, hermanos, y anotar cosas en mi primera Biblia. Yo me acuerdo que mi primera Biblia era una Biblia bilingüe, hermanos, y toda la Biblia estaba escrita. Toda la Biblia estaba subrayada, toda la Biblia estaba... Yo dije, voy a agarrar un highlighter y voy a apuntar todos los versículos buenos. Y cuando me di cuenta, toda la Biblia estaba subrayada porque toda era buena para mí. A ver, hermanos. Amén. Y dije, no hay versículo que sea malo para mí. Todos los versículos me hablan a mí. Todos los versículos son para mí. Dios, tú me has hablado, tú me has enseñado. Y Dios me dijo en ese día, ¿me vas a dejar? Después de que todo lo que te he enseñado con mi Biblia. Me acuerdo del tiempo, hermanos, cuando yo no sabía orar y empecé a orar poco a poco. Empecé a orar 5 minutos y los 5 minutos después se hicieron en 10 minutos y los 10 minutos... I'm okay. It's okay. Yeah, I'm okay. Don't worry. I'm all right. Y empecé a orar, hermanos, después de 5 minutos, empecé a orar a 10 minutos y no tardó mucho después de eso cuando empezamos a tener juntas de oración por un edificio, hermanos, y por la primera noche, yo me acuerdo que la primera vez ayuné toda la noche y estuve orando toda la noche, y por la primera vez en mi vida yo había hecho esto y me había sentido tan cerca de Dios, hermanos. Y yo dije, wow, de esto es lo que se trata la vida cristiana, de estar cerca de Dios. Y el dinero no me importaba ya como antes me importaba. Y la gente con donde yo antes me juntaba, hermanos, dejaron de tomar influencia sobre mí. Y empecé a vivir la vida como un cristiano debe de hacerlo, de ser fiel a la casa del Señor y de estar fiel en los servicios y de venir a la junta de oración. Y me estaba gozando yo, hermanos. Y el Señor me dijo, ¿me vas a dejar? Después de que ya te di todo esto, Jesús, ¿me vas a dejar? Y yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de preguntarnos después de que decidamos querer dejar a Dios y las cosas de Dios, hermano. Amén. Debemos de pensar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Me acuerdo de mi padrastro, hermanos, un hombre duro. Un hombre que había sido muy trabajador, pero un hombre muy duro. Un hombre había crecido en una vida muy dura, hermanos. Y había sido huérfano y no tenía el conocimiento de amar a su familia. Y no tenía el conocimiento de ser amable con nosotros muchas veces. Y yo me acuerdo cuando ese hombre fue salvo y empezó por la primera vez a tratar de enseñarnos que Él nos amaba. Y un hombre, hermanos, que le causó tanto esfuerzo simplemente dar un abrazo de amor y decir, yo te quiero, mijo, y te he extrañado y he querido arreglar este problema entre nosotros. Y me acordé de aquellos días, hermanos, de todas las cosas que Dios empezó a hacer en nuestras vidas. Y dije, Señor, ¿por qué es la tendencia del humano dejarte?
¿Están conmigo el día de hoy, hermanos? ¿Por qué es que nosotros, cuando las cosas no van a nuestra manera, y cuando hay una necesidad, Señor, y cuando nos ponemos nuestros caprichos, y cuando no queremos hacer algunas cosas que tú nos has mandado, y Señor, cuando sufrimos un poquito, ¿por qué la tendencia del hombre es querer dejar las cosas de Dios? ¿Por qué es la tendencia del hombre querer dejar la Biblia, dejar la oración y dejar tu bendita voluntad, hermanos? Dígame, ¿por qué es que el hombre tiene esa tendencia? La he encontrado en mi vida. Y ese es el día, hermanos, que yo quería dejar las cosas de Dios. Me acuerdo que algunos de los muchachos con que yo trabajaba en la ruta, yo nunca les dije algo, pero ellos sabían lo que estaba pasando en mi vida, porque ellos ya habían visto las cajas. Y ellos ya sabían que lo que estaba pensando yo hacer. Estaba planeando yo marcharme y decirles adiós y no regresar a ese colegio bíblico. Estaba planeando yo marcharme y no regresar a la iglesia. Estaba planeando yo marcharme y no seguir la vida cristiana. Pero hermanos, en entender lo que es Dios y entender la persona quien es Dios, he entendido que no es correcto que nosotros dejemos a Dios. Amén. De separarnos de Dios, de divorciarnos de Dios, de perder la comunión que nosotros debemos de tener con nuestro Dios. Hay algunas cosas que me han ayudado, hermanos, y esto simplemente espero que les sea de ayuda a alguien. Hay algunas veces que yo he querido estudiar esta parte de mi vida y he notado que mis emociones estaban jugando trucos con mi corazón, hermanos. ¿Están conmigo el día de hoy? Una de las cosas que nos va a ayudar a mantenernos cerca de Dios, hermanos, es deje que su corazón sea dictado por la palabra de Dios. No deje ser dictado por sus emociones. Porque créame que un día como cristiano usted se va a sentir lastimado. ¿Están conmigo el día de hoy? Usted va a sentir que su pastor no le respondió como le tenía que responder. Usted se va a sentir que su líder tal vez no lo trató como tenía que tratarlo. Usted se va a sentir que tal vez la iglesia no hizo su trabajo que tenía que hacer. Tal vez va a sentir que la gente o las hermanas o los hermanos no han hecho lo correcto delante de sus ojos. Y sus sentimientos van a ser las decisiones más importantes de su vida. Y eso no es correcto, hermanos. Me pongo a pensar, ¿qué si me hubiera ido de ese día? ¿Están conmigo el día de hoy? ¿A dónde hubiera acabado mi vida? ¿A dónde hubiera estado yo? Muchas veces por mis sentimientos, hermanos, yo me hubiera ido de mis sentimientos, hermanos. Nunca me hubiera casado en la voluntad de Dios. ¿Usted cree que afuera de la iglesia iba a encontrar yo una buena mujer, hermano? Es por eso que yo, en vez de usted dice, pastor, ¿por qué protege tanto a los jóvenes? Porque quiero que se casen en la voluntad de Dios, hermano. ¿Usted cree que yo estuviera pastoreando el día de hoy si hubiera dejado que mis sentimientos hicieran esa decisión? Claro que no. ¿Usted cree que hubiéramos tenido la oportunidad de ver tantas almas salvas en estos 4.5 años que hemos estado aquí, hermanos? Y bendición tras bendición y Dios haciendo la obra. En veces, hermanos, me he ponido a pensar que nuestros sentimientos tienen mucho que ver con nosotros querer dejar a Dios, hermano. Muchos, y trabajo con esta área, camino, hermanos, dicen en hielo, ¿verdad? Pero voy a decirlo, en veces, hermanos, hombres y mujeres, por sus sentimientos lastimados, se van de la iglesia y nunca encuentran la voluntad de Dios. ¿Están conmigo el día de hoy? Gente que es lastimada, en vez de hacer sus decisiones con la palabra de Dios, se marchan por sus sentimientos. Yo le doy gracias a Dios. Yo me sentía feo en ese día, hermanos. Yo le voy a ser sincero, yo me sentía como tirar la toalla. Y así me sentía con el corazón que me estaba explotando. Ya no podía más hacer lo que yo estaba haciendo. Pero escúcheme bien, no era correcto dejar que mis sentimientos tomaran esa dirección. Ellos no están encargados de mi vida cristiana, hermanos.
La Biblia debe de ser la que está encargada de mi vida cristiana. Y cada vez de que usted dice, ay, es que el pastor y esto, no, la mera verdad, hermanos, no es el pastor, no es la iglesia. De veras, el problema es que sus sentimientos le están engañando a usted. Y sus sentimientos le están diciendo que se debe de apartar, se debe de alejar. Me puse a pensar en estas cosas. ¿Qué otra cosa me afectó en este día, hermanos? Lo que me afectó es que estaba pensando en yo y no en otros. Capte esto. Estaba pensando en el yo y no en otros. ¿Están conmigo el día de hoy? Estaba pensando, oh, cómo me duele a mí. Oh, lo que me ha pasado a mí. Oh, yo no tengo dinero. Oh, yo no tengo trabajo. Oh, yo. Y si hay algo que destruye una vida cristiana, es el triste egoísmo de un cristiano cuando empieza a decir, oh, yo. Oh, hermanos, cuántas veces yo he visto a hombres y a mujeres caer en pecado afuera de la voluntad de Dios, simplemente porque han dicho, oh, yo soy más importante que otros. Me pongo a pensar, hermanos, en las personas que se alejan de Dios en decir, yo no quiero esto, pero no piensan en sus hijos, hermanos. ¿Están conmigo el día de hoy? Y tú no piensas cómo van a salir tus hijos. Y tú no piensas cómo se va a casar tu hijo o tu hija. Si tú no piensas en cómo va a ser la vida de tus nietos. Tú no piensas en cómo va a ser el futuro de aquellas personas que están atrás de ti. Y tú no piensas de esas cosas porque el yo no te deja pensar en esas cosas. Tú dices, no, es que yo quiero a mi manera. Yo quiero lo que es importante para mí. Y yo lo quiero de esta manera, pastor. Y si Dios no me lo da a esta manera, entonces yo me marcho de Él. Yo no quiero servirle a Él. ¿Quién te hizo a ti Dios? ¿Quién te hizo a ti Dios? Yo empecé a analizar mis pensamientos en este día y empecé a escuchar mi voz de decir, ¿cómo me duele? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que yo quiero? Y eso es lo que muchas veces nos saca de la voluntad de Dios, hermano. Hay hombres y mujeres que dejan sus hogares por el triste yo, hermanos. Hay hombres y mujeres que dejan la iglesia por el triste yo. Hay hombres y mujeres que pudieran estar sirviendo a Dios, gozando la vida cristiana, invirtiendo en otros, pero el yo no los deja en paz. Lo que ellos quieren es más importante de lo que Dios quiere para sus vidas. No se enfocan en otros. Y es por eso, hermanos, que hoy en día, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Mucha de la gente, cuando uno predica acerca de esto, a veces puede uno ser criticado, pero yo prefiero ayudarle. Yo prefiero ayudarle en este día que caerle bien. Amén. ¿Están conmigo el día de hoy? Amén. Yo prefiero ayudarle que caerle bien. Mire, si yo le ayudo y le caigo mal, es ok. No me agüito. ¿Están conmigo el día de hoy? Amén. Pero ¿de qué sirve que yo le caiga bien y no le pueda ayudar en su vida espiritual? Me pongo a pensar que mis sentimientos me estaban dirigiendo a tomar una decisión incorrecta. Número 2, me puse a pensar en escuchar mi voz que estaba diciendo continuamente yo, lo que yo quiero. Tercera cosa, nunca pensé en lo que Dios tenía para mi futuro. Capte esto y vamos a acabar aquí. Nunca pensé en lo que Dios tenía para mi futuro. En ese momento, hermanos, estaba yo cegado. No podía ver bien. No podía analizar bien las cosas. Usted sabe que cuando usted sale al campo, lo que hay, tienen un compás. Sí se dice compás en español, ¿verdad? Un compás, ¿verdad? Donde lo dirige cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este y cuál es el oeste. La brújula es exactamente la brújula. El brújula es correcto en español. Yo estoy pensando chicano, amén, compás. Y uno sale, hermanos, y está viendo a qué dirigirse para no perderse. Escúcheme bien. Cuando uno no piensa en el futuro que Dios tiene para uno, su brújula está quebrada. ¿Sí me entienden esta noche? Amén.
Cuando usted no piensa en lo que Dios tiene para su futuro, su brújula no está funcionando bien. Y muchas veces, hermanos, me he podido a pensar en ese tiempo de mi vida que mi brújula estaba quebrada. Es por eso que ya me iba del colegio. Es por eso que ya no podía aguantar otro día más. Es por eso que ya no quería sufrir un poco más. Es por eso que ya no quería orar. Ya no quería leer la Biblia. Ya había tenido suficiente. Mi brújula estaba quebrada, hermanos. No tenía ninguna dirección en mi vida. Pero escuchen bien, cuando usted se pone a pensar en lo que Dios tiene para su futuro, su brújula empieza a funcionar, hermanos. La brújula empieza a aventarlo a una manera. Hey, mijo, aquí es correcto. Porque lo que Dios hace es nos dirige, hermanos. Usted dice, pastor, ¿cómo sabemos que nuestra brújula está funcionando? Le doy un vivo ejemplo. Cada persona que esté en este cuarto es porque usted ha sido salvo en una iglesia o en esta iglesia. Y la brújula de Dios empezó a funcionar. Y decirle, tú sabes que debes de estar en la iglesia, ¿verdad? Y la brújula lo apuntó a la iglesia. Cuando usted después llegó a la iglesia, escuchó la predicación y empezó a escuchar que el bautismo y obedecer a Dios, y la brújula le empezó a decir, hey, te tienes que bautizar, porque esa es una obediencia hacia Dios. La brújula después del bautismo empezó a decirle, mira, ¿por qué no te preparas? Lee la Biblia, ora, crece en la gracia de Dios, porque Dios tiene algo preparado para tu futuro. Tal vez vas a enseñar una clase, tal vez vas a trabajar como un ujier, tal vez vas a ayudar a algún grupo de damas, algún grupo de jóvenes. Y la brújula empezó a trabajar, amén, hermanos. Amén. Y lo empezó a dirigir. Pero escúcheme bien, cuando uno no está pensando en las cosas de Dios para su futuro, la brújula no está funcionando. Y es por eso que le preguntan a un cristiano que su brújula no está funcionando, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta es, ¿sabe? ¿Qué piensas hacer aquí en 5 años en la iglesia? ¿Sabe? La brújula de Dios debe de siempre estar apuntándolo a Él y a su servicio, hermanos. Amén. Muchas veces me he podido pensar en estas 3 cosas. Yo ya no quiero regresar a ese mismo punto donde yo estaba dispuesto a dejar los caminos de Dios. Estaba dispuesto, hermanos. Estaba dispuesto a tirar todo lo que Dios me había dado. Estaba dispuesto a dejar las bendiciones futuras de Dios. Imagínense que nunca hubiera conocido a Jonathan. Nunca hubiera visto. Y yo puedo ir por todos los cuartos, pero imagínense, hermano Alex, que nunca nos hubiéramos conocido. Y me pongo a acordar en los días, hermanos, de la primera de la iglesia. Y Amén. Fui a hacer una visita y me encontré con la hermana Mercedes y estaba ahí con sus hijos. Y yo me acuerdo guiar a sus hijos para Cristo. Amén. Me acuerdo de un día que estábamos saliendo por la iglesia y Rubén me dijo, pastor, yo creo que yo he aceptado a Cristo, pero tengo unas dudas. Y por la primera vez hablamos acerca de esas dudas de su salvación y pude guiarlo a Cristo en ese día. Me acuerdo cuando hermano Alex iba a mover y fuimos a un restaurante como buenos bautistas, amén, hermanos. Y me dijo, pastor, yo no sé si un día pueda servir a Dios otra vez. Yo le dije, hermano, échele ganas. Yo creo que un día puede servir a Dios. Va a haber un proceso, va a haber cosas que va a tener que traspasar, va a tener dificultad, pero usted un día puede servir a Dios. Me acuerdo de cuando el hermano José, hermana Karina llegó primero a la iglesia, ¿verdad? Hermano José todavía no se ponían los pantalones, ¿saben? Pero yo me acuerdo que la hermana llegó a la iglesia y fue salva y los fui a visitar. Por la primera vez el hermano me dijo, estamos pensando en ir a una iglesia y
Estamos buscando una iglesia que predique la Biblia, que enseñe la Biblia, porque mi hermano me ha dicho que debo de buscar una iglesia que enseñe la Biblia. Me acuerdo de aquel día donde estaba tocando puertas y encontré a una señora sentada afuera de una casita, y era hermana Les Chávez, y le di la invitación por la primera vez, y el domingo llegaron y fueron salvos y después fueron bautizados. Y me acuerdo de aquel día donde nosotros tocamos las puertas ahí atrás del hospital, ahí de la Power Road, y ahí es donde vive la hija de la hermana Flor, y por la primera vez le dimos una invitación, y ella dijo, wow, yo soy una cristiana, pero no estoy yendo a una iglesia, y Dios me había tocado mi corazón acerca de una iglesia. Amén. Tiempo y tiempo me he podido pensar en lo que Dios ha podido hacer, porque mi brújula ha estado siendo apuntada para Él, hermanos. Amén. Esto, lo que les estoy contando, no es lo que el pastor o un hombre hace. Lo que les estoy contando es lo que Dios puede hacer con una persona que dice, voy a decidir seguir la brújula de Dios. Amén. No voy a dejar que mis sentimientos hagan mis decisiones. No voy a dejar que mi egoísmo haga mis decisiones. Voy a dejar que Dios me ayude a vivir todos los días por su decisión de su palabra. Amén. Yo no sé si algún día usted va a pasar por un día como el que yo pasé, de querer tirar la toalla y dejar completamente las cosas de Dios. Pero yo le animo el día de hoy, no lo haga, porque hay otros que lo están esperando en el futuro, hermanos. Amén. No lo haga. Mire, no deje que sus sentimientos tomen control. No dejen que su egoísmo tome control. Porque el día de mañana usted va a ser el que no va a llegar con un hermano Alex. Usted va a ser el que no va a llegar con una hermana Flor. Usted va a ser el que no va a hacer la visita. Usted va a ser el que no va a poder ser de bendición a otros niños. Usted va a ser. Y esto es lo que me impactó más. Al final del día, si yo no lo hacía, al final del día, yo dije, pues ¿a quién le va a importar? Pero me acordé de un texto que dice que al que mucho se le da, mucho se le va a requerir. Y un día me acordé de que yo un día voy a tener que ver a Dios cara a cara, hermanos. Como el canto lo cantamos hoy. Un día yo tendré que ver cara a cara a mi Señor y decirle, decidí salirme de tus caminos y no influencié a toda esta gente porque me dejé influenciar por mis sentimientos. No hice lo que tú tenías para mí, porque mi egoísmo y el yo fue más importante que las vidas de otras personas. Y voy a tener que ver la cara de mi Cristo y que Él me diga, mal siervo, mal siervo. Yo no sé de usted, pero si hay algo que yo he decidido, y yo les digo, les he contado esto para que ustedes entiendan que su pastor es carne y hueso, amén, hermanos. Usted nunca piensa que su pastor nunca ha pasado por las cosas que usted ha pasado. Somos carne y hueso. Pasamos por las mismas cosas. Pero en esta noche he compartido lo que le va a ayudar a decidir correctamente su vida. Amén. Cuando algunas cosas pasen en su vida, acuérdese. Por favor, acuérdese que la brújula solamente trabaja cuando Dios está involucrado en su vida. Amén. Si Dios no está involucrado en su vida, su brújula está quebrada. Y Dios le ayude a tomar decisiones buenas, hermanos. Amén. Vamos a orar.